Dios les bendiga, amados hermanos, nuevamente con ustedes esta mañana para compartirles una clase más acerca de el libro de Levítico. Y con la ayuda de Dios hoy vamos a terminar este tema que nos tiene estacionados aún en el capítulo 1 de Levítico. ¿Cómo es que Dios habla? Creo que ya todos conocen el contexto de por qué estamos acá. Dios trajo a Moisés al tabernáculo para hablarle. De la misma forma, Dios quiere hablarnos a nosotros, y aprendimos en las dos últimas clases que la forma más segura para hablarnos es a través de la bendita palabra. Luego se añade otro ingrediente llamado Espíritu Santo, y es ahí donde nos quedamos. Es el Espíritu Santo el que nos abre el corazón, es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento, es el bendito Espíritu Santo el que nos abre los sentidos espirituales, mis amados, para que de esa forma podamos comprender lo que Dios quiere hablarnos a través de este libro. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar para pedirle dirección al Todopoderoso. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te pedimos que nos aclares este tema, Señor, y nos hagas meditar en él, y que tus hijos y yo aprendamos de qué formas tú quieres hablarnos como hijos tuyos. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo más importante, repito, lo básico, lo que usted y yo tenemos que saber es de que la forma más segura, independientemente de lo que ahorita vamos a seguir estudiando, lo más seguro es la palabra. Si usted tiene una base bíblica, una base escritural, si usted tiene una base bien cimentada en este libro, hermano, usted va a discernir con prontitud, con eficacia, la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos habla de otras formas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos lo decía. Dios habiendo hablado en muchas maneras. Dios no ha cambiado, mis amados. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Seguirá siendo el mismo, y Él seguirá obrando de la misma manera. Entonces, leamos lo que dice, por favor, Juan capítulo 16. Abra su escritura conmigo porque estamos estudiando la palabra. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 y versículo 13. La gran bendición, yo iba a decir la gran ventaja, pero quizás sí cabe. El gran privilegio que tenemos es de que a nosotros nos fue entregado por obra y misericordia del Padre el bendito Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Mire lo que dice acá: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, si usted tiene agudizado, por eso es que le decía en la clase pasada, no tenga apachurrado, no entristezcamos al Espíritu Santo. No lo mantengamos contristado, sino que el Espíritu Santo debe estar en fuego continuo en nuestra vida, para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a discernir cuándo es la voz de Dios y cuándo es otra voz. Por ejemplo, Dios habla a través de los predicadores. Es la forma número 3. Dios habla a través de nosotros, hermano. El asunto, el problema es de que el apóstol Pablo fue muy claro en decir: tengan mucho cuidado
Voy a parafrasear. Usted ya conoce estos pasajes porque hoy tengo que terminar esta sección. La próxima semana tenemos que entrar a la experiencia maravillosa de lo que es el libro de Levítico, con la ayuda del Todopoderoso. No me voy a tardar mucho, de verdad que no. Entonces, el apóstol Pablo les dijo, tengan mucho cuidado. Yo voy a parafrasear todo lo que hemos aprendido, porque la palabra de Dios es tan bendita que ya nos abrió los sentidos y ya nos indicó cómo es que nos habla ella. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo no nos va a guiar a la mentira, hermanos. El Espíritu Santo no nos va a guiar al error. El Espíritu Santo es capaz de detectar inmediatamente cuando algo es una mentira, cuando algo es un error. Y el apóstol Pablo advirtió, miren, después de mi partida, dijo Pablo, sé que vendrán en medio de vosotros, saldrán lobos rapaces. Mire qué tremendo, hermano. ¿Cuál fue la primera señal que Jesús puso como referencia cuando los discípulos le preguntaron qué señal habrá de tu venida y cuándo será el fin del mundo? ¿O cuándo será tu venida y qué señal habrá de tu venida, del fin del mundo? El Señor les dijo, lo primerito, que habría engaño. Por eso es que para mí era importante ponerle la base de la palabra, para que cuando aparezca un hombre, usted esté apercibido por el Espíritu Santo y por el conocimiento que tiene de la palabra y no sea engañado. Porque dice la Escritura, vendrán muchos en mi nombre. ¿Usted se acuerda que Dios, el Padre, está hablando hoy por el Hijo? El Padre está hablando hoy a través de Jesucristo. Entonces Jesús les advirtió y les dijo, vendrán muchos en mi nombre y a muchos. Oiga esto, hermano, esto es tremendísimo. A muchos engañarán. Entonces, Dios habla a través de los predicadores. Dios habla a través de su pastor. Dios le habla a través de los maestros de la palabra. Dios le habla a través de esos hombres que han sido constituidos en predicadores. Pero Houston, we got a problem. Hay hombres engañadores, amadores de sí mismos, dice la palabra, detractores, abusivos, mentirosos. Santo, ya me manché. Mentirosos. Y ese es el problema del por qué, hermano, yo me detuve tanto en anunciarle, perdone que le haga hincapié, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Si alguno hable, que hable conforme a qué. No conforme al intelecto, hermanos, no conforme a su pensamiento propio, sino conforme a la palabra. Veamos qué dice primera carta a Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. No me quiero detener ya mucho, hermanos. De verdad que quiero terminar esta sección. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla el Señor? Por su palabra y por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos guió a toda verdad. Fue el Espíritu Santo el que nos abrió este bendito libro y es de esa forma que lo podamos entender. Pero también habla a través de los siervos, a través de los predicadores. Usted no cierre sus oídos cuando un predicador le hable la palabra. Nada más tenga bien agudizado el oído espiritual para que usted sepa, mi hermano amado, que es Dios el que le está hablando y no el hombre. Sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué cosa? Mentiroso. Pero, por favor, no nos vayamos a enfrascar. No, es que todo el hombre es mentiroso. ¿Y cómo me va a hablar Dios a través de un predicador? Sí habla, hermanos. Miren lo que dice la palabra. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Permítame, hermano. Hermana Maximina. Perdón, hermana, solo estoy predicando y yo le llamo al ratito.
que yo tengo las cosas acá. Si usted dice que ya venía, y yo lo congelado también lo saqué. Entonces iba a venir hoy de todos modos. Solo termino mi predicación y ahorita le llamo. Ok, Ahorita le llamo. muy bien, bye. Bendiciones. Perdón, hermanos. Perdón. Es que tuve que contestar porque ella no sabía y me estaba llamando constantemente. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, miren lo que dice acá. Y ahorita estoy en YouTube y no puedo detener el video. Le pido una disculpa. Estoy en vivo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, oiga esto, subráyalo ahí por favor, 1 Tesalonicenses 2:13, por medio de nosotros, está hablando el apóstol Pablo. Entonces, no es el cuento de Mickey Mouse, que Dios habla a través de los siervos, hermano. Usted debe aprender en primer lugar, debe de estar pilas de con quién está, ¿verdad? Yo estoy hablando con miembros de Iglesia Ministerios Catedral de Fe y Unción. Y usted sabe que usted tiene un pastor sano. Los 3 pastores que fuimos llamados a esta obra, pero específicamente nuestro amado pastor Fernando, que es el pastor general de Ministerios Catedral de Fe y Unción, es un pastor sano. Usted no dude en que Dios va a hablarle a través de ese siervo, a través de este siervo inútil también, a través del pastor Francisco. Dios va a hablarle, hermano. Aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el apóstol Pablo, y recuerde que le enseñé que esta escritura es palabra de Dios. Entonces Dios nos está diciendo, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Ahora, muy importante, ¿verdad? Para los que predicamos, lo recibisteis no como palabra de hombre. Mire qué tremendo esto, hermano. Dios habla por medio de los hombres, sino según es en verdad. ¿Quién nos guía toda la verdad? Regresémonos a la predicación pasada. ¿Quién nos guía toda la verdad? El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. La palabra de Dios. Eso es lo que los predicadores transmitimos. La palabra de Dios. Ahora, son otros 20 pesos, pero no me voy a meter yo en ese tema. Lo importante es saber de que Dios habla a través de los hombres. Dios habla a través de sus siervos. Dios habla a través de sus hijos. Otros 20 pesos son el saber a quién le vamos a poner a usted a predicar. Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Eso ya es muy diferente. Que el Señor nos dé la sabiduría a mí, a Pastor Fernando, Pastor Francisco, de saber discernir por el Espíritu. ¿Quién es el que nos guía? El Espíritu, a toda verdad, de saber a quién vamos a poner a predicar, para que le hable a usted palabra de Dios. Aquí lo dice. Siguiente, hermanos, no me quiero detener mucho. Dios habla a través de los predicadores. Hay una forma muy extraña de que Dios habla. Y esta no gusta mucho, pero es importante decirle que Dios habla a través de las circunstancias. Dios habla a través de las circunstancias. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, hermano, hay circunstancias por las cuales o a través de las cuales Dios hace su voluntad. Yo podría ponerle muchos ejemplos, pero hablemos de algo muy reciente que yo sé que fue de bendición para nosotros. ¿Se acuerda del encuentro de Jairo con Jesús? ¿Se acuerda que se lo compartíamos? Porque Pastor Fernando también nos habló de esa escena tan maravillosa. Amén. Dios habla a través de circunstancias. Dios mueve circunstancias a nuestro favor.
Y a través de las circunstancias, usted y yo tenemos que entender la voz de Dios. Tenemos que tener el discernimiento de entender la voz del Todopoderoso. Podríamos sumergirnos tanto en eso, porque yo sé que Dios a usted le ha hablado a través de circunstancias. Pero solamente le voy a poner un ejemplo. José, por ejemplo. ¿Quién diría que José se iba a convertir en la voz de Dios? Pero las circunstancias movieron a José hasta Egipto. Diga conmigo, circunstancias. Muchas de esas circunstancias en determinados momentos pueden ser cosas adversas. Otras veces cosas emocionantes, cosas alegres, ¿verdad? Pero en toda circunstancia, esté atento a la voz de Dios. Perdón, hermano, pero le conté que estaba yo en la ciudad de Costa Rica, en San José, Costa Rica, y estaban a punto de yo era el siguiente en lista para que me dieran carga. Yo manejaba trailer en ese entonces. Le voy a montar una pequeña circunstancia que se me viene a la mente. Me fui a bañar y en lo que yo estaba bañando salió el viaje y se lo dieron al que me seguía a mí. Diga conmigo, circunstancia. Sin embargo, cuando yo regresé, me dice la persona que daba las cargas, los viajes: don Saulo, usted no estaba, le tuve que dar el viaje a otra persona. Y yo pues me molesté, hermanos. Hasta yo le he dicho a usted que pataleé, lloré, grité y como todo ser humano, porque a veces no nos gusta aceptar circunstancias. Y bueno, hasta le puedo yo decir, ¿verdad? Que se me salió un enojo tremendo, pues, por la circunstancia. Sin embargo, cuando a mí me dieron carga al siguiente día, y cuando yo llegué a la frontera, me encontré con la noticia de que habían asaltado ese camión con la carga que me iban a dar a mí. Entonces yo ahí entendí la voz de Dios, que me dijo: es que yo te estaba guardando. Sin embargo, tú te enojaste por las circunstancias. Espero darme a entender, hermano. Pero leamos Santiago, por favor, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Le repito, yo uso la Sagrada Escritura, no uso otra cosa. Y aquí tengo, miren, mis herramientas. Por cualquier cosa, ¿verdad? Que de repente el Señor pone en mi corazón. Mire de dónde estoy leyendo mi bosquejo, de mi computadora. Pero para mí es importante leer las Sagradas Escrituras. Entonces dice la palabra, hermanos. Dice la palabra. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Mire usted qué tremendo. Mire qué forma tan peculiar de hablarnos. Circunstancias, diversas pruebas. En el nombre poderoso de Jesús, yo le digo, aprenda a discernir la voz de Dios a través de las pruebas. No olvidando la palabra. No olvidando la palabra. Olvidé decir algo. Predicadores, si alguno predica, y los que escuchan la palabra, como están oyendo palabra de Dios, ¿verdad? Estén con su oído atento, hermano. ¿Se acuerda que le dije la semana pasada? No le diga amén a todo, hombre. Discierna antes, despierte antes su sentido espiritual, porque todo lo que se habla debe ser conforme a la palabra de Dios. Otra forma de hablar, hermanos, y déjenme ir un poquito abajo, porque hice aquí algunas anotaciones. ¿Sabe qué es importante, mi hermanito? ¿Sabe qué es muy importante? Que usted conozca la palabra. Eso es demasiado importante. Que usted conozca
la palabra. Si usted conoce la palabra, nada ni nadie me lo va a sorprender. Nada ni nadie. Eso es como una ley espiritual. Si usted conoce la palabra, nada ni nadie lo va a sorprender. Y olvidé decir algo en cuanto a los hombres que hablan la palabra de Dios. Aquí pueden entrar los consejeros, los ministros, los ancianos, ¿verdad? A quienes Dios ha dotado de sabiduría para que le hablen a usted, lo aconsejen por medio de la palabra. Amén. Por medio de la palabra. Luego dijimos que a través de las circunstancias hay una forma muy peculiar también. ¿Sabía usted que usted puede oír la voz audible de Dios dentro de usted? Dios puede hacerlo, hermano. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Usted recuerda, ya estamos sobre el tiempo, pero usted recuerda que Dios decía, Samuel. No sé cómo era la voz, ¿verdad? Yo la hago ronquita. Oh, Samuel. Samuel, ¿verdad? Yo hacía una prueba en la iglesia, no recuerdo si fue acá en Belvidere o allá en Elgin, ¿verdad? Y había unos niños, y entonces yo preguntaba, ¿cómo te gustaría que Dios te hable? Ah, fue en Elgin, ya recordé. ¿Cómo te gustaría que Dios hable? Y ya me acordé con quién hablé, con Josuecito, el hijo de nuestro hermano Ernesto, los ancianos Ernesto y Monse, un abrazo, amaditos. Y entonces yo le decía, Josué, ¿te gusta esa voz? Le dije yo. No me gusta, ¿verdad? Josué, esa sí me gusta. Ya le hablé más pasivito. Yo no sé cómo usted pueda oír la voz del Señor, pero esa voz de repente llega. ¿O a poco no le ha pasado alguna vez que va caminando sobre la calle y le dice una voz, muévete? Mire, hermano, yo iba con rumbo a Chicago. Recuerdo que me habían invitado a predicar. Y ya pasando el Ojer, antes de llegar a donde hay un como embudo, cuando se junta el 290 con el 90, hermano, se hace y hay como las garitas de peaje, ¿verdad? Y entonces, hermanos, había cola porque estaban reparando la carretera. Y yo venía en el carril izquierdo totalmente, hermanos, ¿verdad? Totalmente. Les estoy poniendo un ejemplo porque sé que a ustedes eso le ha pasado constantemente. A los que conducimos nos ha pasado. Pastor Fernando nos ha dado testimonios tremendos. Y entonces, hermanos, recuerdo que llegué a la cola y venía hablando con otros siervos del Señor que venían a la par mía. Cuando escuché la voz, que me dijo, muévete de este carril. Y fíjese que sin hacer reparo alguno, yo me moví, tenía espacio. No me gusta pegármele mucho al carro que tengo adelante de mí en una cola. Y entonces tenía espacio y me moví tranquilamente, no venía nadie. Me moví al carril siguiente. Fíjese. Cuando en cuestión de unos 10 segundos, hermano, solo vi pues entonces la fila donde yo estaba primero empezó a caminar más rápido que la otra. Pero en cuestión de segundos, no le estoy diciendo que eso fue en minutos, fue en cuestión de segundos. En cuestión de segundos, hermano, solamente yo vi que venía una Suburban color negro. Y el carro que estaba delante de mí antes, hermano, le dio el impacto detrás. La familia que iba en ese carro murió completamente. Todos murieron. Fue un accidente terrible ahí en el 90. Y entonces yo me quedé viendo porque yo sabía que yo escuché la voz de Dios. La voz del Espíritu Santo que me dijo, muévete de carril. Entonces, Samuel.
Samuel. ¿Y qué pasaba? Samuel pensaba que era Elí el que lo estaba llamando. Samuel pensaba que era Elí el que lo estaba llamando. Pero no era Elí, hermano, era Dios. Y entonces Elí comprendió, usted lo puede leer ahí en su casa, Elí comprendió que era Dios el que lo estaba llamando y le dijo, ¿sabes qué? Ve otra vez a tu cama y cuando te vuelvas a oír la misma voz, entonces le dice, heme aquí, Señor. Usted léalo, es que si me pongo a leerlo me voy a entretener, yo lo sé. Yo no puedo leer un versículo si no lo explico. Ese es mi gran problema, usted ya me conoce. Ese es el don que el Señor me regaló. Entonces 4 veces lo llamó el Señor, Samuel, Samuel, Samuel. Léalo ahí en 1 Samuel capítulo 3 y usted se dará cuenta. Hermano, esa voz tenemos que aprender a discernirla. Usted se acuerda también, no todos pueden oírla, se acuerda también allá en Hechos capítulos 8 y 9, cuando el Señor se le aparece a Saulo de Tarso. Él iba con una compañía de muchos romanos y entonces el Señor hace aparecer una gran luz, un gran resplandor, ¿verdad? Y entonces el Señor le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Podríamos poner muchos ejemplos de cómo Dios puede hablarle a usted y a mí. Mire, hermano, podríamos pasar horas y horas hablando de cómo Dios habla. Yo le estoy dando lo más importante, cómo Dios puede hablarle. Dios puede hablarle su voz audible, sí, pero recuerde, tiene que tener el respaldo, primero de la palabra, conocimiento, ¿verdad? Conocimiento, para que usted no resulte haciendo un disparate, ¿verdad? Dijo alguien por ahí, por allá, por Júpiter. Usted sabe cuáles son mis hipérboles, ¿verdad? Por allá por Rusia. De repente apareció un varón con una esposa nueva. Y entonces todos nos quedamos sorprendidos porque teníamos algún tiempo de no verlo. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Pues es que yo recibí una palabra que el Señor me iba a dar todo nuevo. Y todo es todo, dijo. Y eso incluía esposa nueva. Reprendo. Eso no es bíblico. Usted ya tiene el concepto de las Sagradas Escrituras. Hay tantas cosas que hablar en esto, pero no quiero entretenerme más, hermano, porque yo tengo necesidad de entrar a estudiar el libro de Levítico. Y lo más importante, ahí sí me tuve que detener, era decirle cómo Dios le habla a través de la palabra, porque esta es la más segura. Un predicador te puede fallar. Puedes confundir la voz de Dios con intuición. Y muchas veces la intuición puede fallar. Pero lo que no falla es la palabra del Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga y entienda lo que yo estoy diciendo en este momento. Hay otra forma de hablar de parte de Dios, mis amados hermanos, y es, abramos la escritura aquí, si vamos a abrirla. Job, por favor. Veamos en Job, capítulo 33. Y con esto voy a terminar. ¿Cuál es la base? Dijimos, la palabra. Diga conmigo, la palabra. Job 33:14. Sin embargo, 33:14 de Job. En una o en dos maneras habla Dios. Ponga atención a esto. 1. Por sueño. Y 2. En visión nocturna. Entonces nos explica Eliú. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces Dios revela al oído de los hombres y le señala consejo. ¿Estamos de acuerdo con eso? En la congregación, Ministerios Catedral de Fe y Unción, tenemos muchos siervos
los cuales sueñan cosas. Y muchas de esas cosas tienen un significado y un cumplimiento espiritual. Puedo ponerle muchos ejemplos, ¿verdad? Constantemente ustedes comentan acerca de sus sueños. Damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Damos gloria al Señor. Nada más quiero decirle una cosa, que su base al momento de recibir un sueño, porque puede ser, hermano, que sea un sueño frijolero, un sueño chicharronero. Yo le llamo así porque a veces la gente come mucho en las noches, ¿verdad? A veces la gente come demasiado en las noches y resulta soñando que el anticristo lo anda persiguiendo por el Vaticano, ¿verdad? Y me soñé en el Vaticano, pastor, y soñé que venía la bestia con 7 cabezas y 40 cuernos. Ya ahí ya se le salió la palabra, porque no existe una bestia con 40 cuernos, ¿verdad? Tenemos que tener conocimiento de la palabra para que los sueños no nos vayan a dar un mal consejo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Esto es importante, hermanos. Sí, Dios habla a través de los sueños. Y hay siervos de Dios. Yo puedo mencionar nombres porque están debidamente especificados como Dios les ha hablado. Hermano Nicolás, hermana Yulisa, hermana Lili, hermana Iris, hermana Miriam. Dios les habla a través de sueños. A mí Dios me habla a través de sueños. Pero recuerden todos, y si se me escapó alguien, le pido perdón. Recuerden todos, base bíblica. Si el sueño va contrario a lo que la Escritura dice, seguramente usted se comió 1 libra de chicharrones de pollo o 3 libras de frijoles en la noche, o yo, y eso nos hizo, como decían allá en nuestros países, ¿verdad? Nos hizo sentir que teníamos al muerto encima. Pero esos son pesadillas o son malos sueños. Tenemos que tener el discernimiento a través del Espíritu Santo para poder discernir que un sueño proviene de Dios y que contiene un mensaje de Dios para nosotros, ya sea personal o para el pueblo. Y si el Señor es el que está hablando, Él lo va a confirmar. ¿Cómo lo va a confirmar, señoras y señores? Palabra, 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 palabra y palabra. ¿Cómo poder alcanzar a oír la voz de Dios? Y con esto termino, mis amados hermanos. ¿Cómo habla Dios? Es necesario tener una vida de comunión con Dios. Amén. Es necesario tener una vida en comunión con Dios. Sé que en alguien puede saltar la idea, ¿cómo fue que Dios le habló a Faraón? ¿Cómo fue que Dios le habló a Nabucodonosor a través de sueños? ¿Verdad? Y si ellos no tenían comunión con Dios. Pero había plan de parte de Dios de que sus siervos salieran a flote. Y por eso Dios les habló a ellos, para que sus siervos... ¿Se acuerda que le dije hace un momento que Dios habla por medio de circunstancias? Las circunstancias movieron a José a Egipto y José interpretó perfectamente bien el sueño de Faraón. Y Daniel también fue movido por circunstancias, hermano, a Babilonia, y de esa forma esas circunstancias hicieron que dijo Dios, bueno, le voy a hablar a este incircunciso, porque los dos eran incircuncisos, y Dios supo dar la interpretación a sus siervos. Otra cosa, si usted tiene un sueño, no le ponga ni le quite, ¿ok? No le añada ni le quite. Diga o cuente y diga, este sueño pastor, me tiene con necesidad de contárselo, porque yo sé que significa algo. Y sepa bien, yo prefiero, hermanos queridos, ¿verdad?, que usted acuda a sus líderes, específicamente a sus pastores, ¿verdad? Y si alguien
por ahí se le cruza la mente de decir, es que los pastores no me oyen, me oye el hermano o me oye la hermana, ya estamos haciendo cosas que no son correctas. Necesitamos mejor poner estos sueños en las manos del Señor y que sean los líderes los que escuchen, hermano querido. Y si es algo que era voz del Señor, Dios lo va a confirmar a través de circunstancias que van a ocurrir. Espero que claro esto, hermano, pero de que Dios habla por medio de sueños, sí habla. Pero sigo insistiendo, no hay más seguridad que esto. Los sueños pueden fallar, los predicadores pueden fallar, las circunstancias nos pueden orillar a cosas que quizás no eran las correctas, pero hermanos, Dios es bueno y grande en misericordia. Que Dios les bendiga, hermanos, y los dejo con esto muy especial. Nosotros ya estamos en Cristo y Dios hoy habla a través del Hijo. Entonces es necesario tener una comunión plena con el Hijo. ¿Y cómo se alcanza? Adoración, oración, alabanza, escudriñando la palabra y, por último, buscar la casa del Señor. Ahí, si usted tiene esos ingredientes, Dios le va a hablar de la forma correcta. Dios le bendiga, le amo mucho en el amor de Cristo Jesús y que la paz de Dios quede con ustedes. La próxima semana empezamos con el libro de Levítico y vamos a hacer una perspectiva. Tenga listas sus hojitas que les dimos la otra vez y si alguno ya no la tiene por alguna razón, escríbame por favor y yo se la puedo mandar por correo electrónico. Dios le bendiga, le amo mucho y no olvide, sigamos dejando que Dios hable a nuestro corazón. Que la paz de Dios quede con ustedes. Amén. Shalom.